Noche quisiera predicar un mensaje preventivo, quisiera predicar un mensaje que nos guarde, y en esta porción de la escritura podemos notar el arrepentimiento de David, pero no solo el arrepentimiento de David, sino cómo un Dios santo trata de una manera personal con el pecado. Cuando pensamos en David, podemos pensar en su fidelidad desde niño, podremos pensar en los dulces himnos que escribió en el libro de los Salmos, las grandes victorias que Dios le dio al vencer un oso, un león y un gigante. Lo vemos en este capítulo al ser coronado rey, hermanos. Después, cómo recuerda el pacto que hizo con Jonatán, y unos versos atrás ayudando a Mefiboset de Lodebar a la mesa del rey. Y todo lo que hacía Dios lo prosperaba, porque Jehová estaba con David. Y qué bendición cuando Dios está en nuestras vidas, y qué bendición cuando Dios nos bendice, mis hermanos. Pero nunca debemos estar confiados en nosotros, siempre con una grande confianza en Dios, pero Dios nos guarde y nunca tengamos una gran confianza en nosotros mismos al pensar que ya estamos del otro lado, hermanos. La Biblia nos dice que el que piense estar firme, porque solo podríamos pensarlo. No somos nosotros mismos quienes nos sostenemos. Es el Dios Todopoderoso que nos sostiene, y es a Él en quien debemos inclinarnos única y exclusivamente, mis hermanos, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Vemos historias como Pedro, que decía: no, aunque todos te nieguen, yo nunca. Buena decisión, mala actitud y muy mala meta en él mismo, hermanos. Pedro le hubiera dicho: oh Dios, guárdame, y que por tu gracia nunca te niegue. El Señor le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Nunca confiemos en nosotros, porque estaremos viviendo en el lugar más peligroso. El apóstol Pablo sabiamente dijo: no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Notas el corazón detrás de esas palabras y su completa dependencia de Dios? Cuando creemos que ya llegamos o ya estamos bien, es el lugar más fácil para tomar una mala decisión, hermanos. David se confió. Dios estaba con David por lo que hacía, pero cuando se confió y dejó de hacerlo, es que nos introducimos en esta historia. Para comprenderla completamente y cómo es que ese niño llegó a morir, y por qué David lloraba la muerte del niño. Vayamos a 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1. Y Dios nos ayude, nos confronte, hermanos, y nos ayude a regresar a Él. Alguien decía que una predicación fuerte mantiene un corazón blando, y una predicación blanda mantiene un corazón duro. ¿Cómo necesitamos corazones blandos? Y lo único que puede derritir nuestra obstinada voluntad es su palabra, hermanos. Versículo 1 nos dice la Biblia, 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1. Aconteció al año siguiente, fíjense, hermanos, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Hermanos, en el día de guerra, David debía ir a la guerra. Era su deber por ser rey ir a la guerra. Y dice la Biblia que David envió a Joab y decidió quedarse, hermanos. Al final del texto 1 dice: pero David se quedó en Jerusalén. Cuando tú veas un pecado o un error o un desliz en la escritura, no lo veas solo ahí, sino pregúntate qué lo llevó a llegar ahí. La historia no comienza en el capítulo 12, donde fue nuestra lectura. La historia comienza desde el capítulo 11 por la simple mala decisión
de que David no estaba donde debía estar. Mis amados hermanos, qué importante es estar en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Y entre comillas, el domingo sigue siendo el día del Señor y el domingo sigue siendo el día de ir a la casa de Dios, hermano. Pero David dijo: yo estoy bien, me quedo en Jerusalén. A simple vista no parece que hubo un error muy grave, pero cuando uno no está donde debe estar, cuando uno no está donde debe estar, siempre le damos lugar al diablo, hermanos. Qué importante estar en el lugar adecuado. Pensando un ejemplo, cuando antes de esta pandemia, si un niño optaba por no ir a la escuela, no solo no iba a la escuela, sino se iba a juntar con malas amistades y probablemente esas malas amistades lo iban a hacer caer en un vicio. Y si tan solo hubiera estado en la escuela. Hermanos, recordemos la importancia de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y de estar donde Dios quiere que estemos siempre, hermanos. Nuevamente, el domingo es el día de Dios y es el día de venir a su santuario, hermanos. No solo para la iglesia. Cuando es día del trabajo, es día del trabajo. Hermano, ¿pasas tiempo con Dios cada mañana? ¿Sabes qué es nuestro deber? Pasar tiempo con Dios cada día en la mañana. Ese es nuestro lugar, hermanos. Guardemos esto en nuestro corazón. El que Dios nos bendiga no significa que ya no debemos caminar con Él, hermanos. Todo lo contrario. Si Dios nos ha guardado hasta el día de hoy, con más razón debemos serle fiel a Dios, debemos cantar a Dios y debemos cumplir con su voluntad, hermanos. Amén. Son muchas más razones para seguir siéndole fiel a Dios, incluso en estos días oscuros. Primer error, antes de que aquel niño muriera, no estaba donde debía estar. Error número 2, versículo 2. Dice la escritura: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y fíjense, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, estaba desnuda, la cual era hermosa. El primer error de David fue no haber estado donde David sabía que debía estar. Y el segundo error de David fue no estar viendo lo que no debía estar viendo. No cuidó sus ojos. Y antes de que pensemos, hermanos, que nunca le puede pasar a nadie, estamos estudiando del único que se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo debemos cuidar los lugares y las cosas que vemos cada día? Hay cristianos que dicen: es que a mí no me influye. Claro que nos influye todo lo que vemos, para bien y para mal, hermanos. La escritura dice y en Mateo 6:22: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, hermanos. ¡Qué promesa! Pero verso 23: si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Hermanos, Job dice: hice un pacto con mis ojos para no ver yo a una virgen. Dios nos dé cristianos, número 1, que estén en el lugar donde deben estar, y número 2, que estén viendo lo que deban estar viendo, hermanos. David, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras la muerte de aquel niño? Cuando te hubieras preocupado por estar en el lugar donde debías estar. Cuando te hubieras preocupado por cuidar, como dice aquel corito que le cantan en los niños: oh, cuidado mis ojitos al mirar. Es un buen corito que todo cristiano debe recordar, hermanos. Cuidemos nuestros ojos
para así cuidar nuestra mente, para así cuidar nuestro corazón y para así cuidar nuestros pasos. Le pasó a David. Vio a Betsabé, pensó en Betsabé, deseó a Betsabé y fue por Betsabé. No solo le ocurrió a David, le ocurrió a Sansón, al hombre más fuerte que la Biblia nos relata. Le ocurrió a Eva al ver el fruto. Hermanos, le puede pasar a cualquiera. Nunca digas, a mí no. Esta historia hubiera sido completamente distinta si, número uno, David hubiera estado donde debería estar y hubiera estado viendo lo que debería de estar viendo. No solamente cuides lo que tú ves, hermano, cuida lo que tus hijos ven. Internet, películas, tu hijo con celular, cuídalo. ¿Verdad? Alguien que diga, yo confío plenamente. ¿Sabes qué dijo Pablo? Pablo dijo, no confío ni en mí mismo. El mejor cristiano del Nuevo Testamento, hermanos. Si lo amas, debes cuidarlo. Si no, un día lo perderás. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3. El primer error fue no haber estado donde debía estar. El segundo error fue no estar viendo lo que debía estar viendo. Versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Oye, ¿y quién es Betsabé? Y le dijeron, aquella es Betsabé, pues es la hija de Eliam, la mujer de Urías Eteo, el que está a cargo de la tropa de tu ejército. Versículo 4. Y dice la Biblia, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No estaba donde debía estar, no vio lo que debió ver y pecó. Versículo 5 nos muestra la escritura que esta mujer llamada Betsabé quedó embarazada, encinta. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Esta historia hubiera sido tan distinta si tan solo David hubiese ido a la guerra. Con solo un punto. No me digas que no es importante estar donde Dios quiere que yo esté. Aprendamos de estos errores y Dios nos dé la gracia para no replicarlos, sino huir con la ayuda de Dios de ellos, hermano. En eso David llama a Urías y le pregunta a Urías cómo te fue en la batalla. Y le dice, te veo un poco descanso, te veo un poco cansado, ¿por qué no te vas a descansar? Tratando de que él fuera con su mujer y así David encubriera su propio pecado, para que pensaran que había estado Urías con su mujer Betsabé. Después se le dijo, no estoy tan cansado y el ejército no va a regresar a su casa, yo tampoco lo haré. Hermanos, esta porción me hace saber que Urías era un buen hombre. Un pecado siempre lleva a otro pecado. A David se le ocurrió otro plan. Recordemos que el pecado es una cadena. Como aquellos que fuman probablemente van a tomar y después de tomar van a cometer muy malas decisiones, porque un pecado siempre te liga a otro pecado. Versículo 15, miren lo que dice la escritura. Lo manda a lo más fuerte de la batalla y dice la Biblia en el versículo 15, y escribió en la carta diciendo, pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, verso 17, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también
Urías Eteo. Un pecado siempre lleva a otro. Lo más terrible de pecar, mis amados hermanos, es lo que nos dice el verso 27. Si uno peca contra una piedra, no tienes ningún problema. Si pecas contra un hombre, tienes algo de problema. Pero si pecamos contra un grande Dios, tendremos un grande problema. Y verso 27 dice la Biblia: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y dio a luz un hijo. Fíjense, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Un cristiano sano, un cristiano que busca agradar a su Dios, se pregunta: ¿esto te agrada, Señor? Tengamos cuidado con lo que hacemos, hermano, no por los hombres, sino sobre todo por nuestro grande Dios. Qué terrible desagradar a Dios. Y se quedó plasmado en la Escritura que David fue desagradable a los ojos de Dios. Estamos hablando de un día muy triste, hermanos, para David. Punto número 5, hermanos, veamos cómo Dios trata de una manera personal con el pecado de cada persona. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia: Jehová envió a Natán a David. ¿No te da gusto, hermanos, que Dios de alguna manera te hace llegar su palabra? Te manda un mensajero, escuchas un mensaje en internet y Dios mismo confronta nuestro pecado. Y fue Dios quien envió a Natán a David. Y dice la Biblia: y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas, tenía tantas vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5, hermanos, dice la Biblia: entonces se encendió el furor de David y dijo a Natán: vive Jehová, que tal hombre es digno de muerte. Escúchame bien, hermanos. A veces es más fácil juzgar el pecado hacia otro lado que nuestro propio pecado. ¿Y sabes qué dijo David en su juicio? Quien hizo eso es digno de que se muera. Y para su propia sorpresa, hermanos, versículo 7 le dice a Natán: tú eres ese hombre. Dios confronta de una manera personal a cada uno de sus hijos, hermano. Y lo hizo Dios a través del profeta Natán. Y hermanos, entre comillas, Dios nos dé profetas que prediquen la Biblia, hermanos. Dios siempre trata de manera personal con el pecado. Y no se le llama error, se le llama pecado. Versículo 12 nos dice la Escritura: porque tú lo hiciste en secreto, David, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aquello que David había hecho secreto, Dios no solo lo dejó público en el reino, sino que lo dejó escrito en su santa palabra para futuras generaciones, hermano. No solo fue en ese tiempo, sino que hoy en día, hermanos, ¿hace cuántos años murió David? Si después de Cristo tenemos estos 2020 años, ¿hace cuántos años atrás estaba David? Y a la fecha sigue plasmado su pecado. Dios siempre hará en público lo que hagamos en secreto, no solo hacia lo malo,
también hacia lo bueno. Hay un verso, hermanos, en Jeremías que me encanta que dice: si hubieras estado en mi secreto. Hablando de una comunión con Dios cada día, hermanos. Aquellos que le buscan en lo secreto. Aquellos, hermanos, que cada mañana se levantan con devoción, tengan o no tengan ganas, leen la Biblia, tengan o no tengan ganas, oran, tengan o no tengan ganas, hermanos, hacen la voluntad de Dios allá en lo secreto, que tal vez nadie se da cuenta de que tú estás tratando de vivir para Dios. Cuando lo haces en secreto, escúchame bien, mi hermano, también Dios te recompensará en lo público. Funciona hacia los dos lados. Como punto número 6, hermanos, estudiemos el arrepentimiento de David. Versículo 13, la primera parte, después de ser confrontado, David dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Qué declaración de parte de David. Pequé contra Dios. A Dios le gusta la verdad en lo íntimo, mi hermano. Y es de aquí donde se escribió el Salmo 51. Es después de este evento, después del arrepentimiento de David, que se nos regala aquel salmo tan especial. Probablemente se puede titular una confesión a Dios. Vayamos brevemente a Salmos capítulo 51, hermanos. Salmos capítulo 51 y estudiemos el arrepentimiento de David. Hermanos, tenemos tantos cristianos que malinterpretan el arrepentimiento con un poco de culpabilidad. Hay un mundo de diferencia entre culpabilidad y arrepentimiento. Alguien lo decía muy bien: arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias. No es suficiente decir Señor, perdón, y no leer su palabra, no venir a la iglesia, no buscar su rostro, no vivir en santidad, no apartarnos del pecado. Eso conlleva arrepentimiento. Y el salmista nos dice en el verso 1: ten piedad de mí, oh Dios. Este es David hablando, hermanos. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Uno de los castigos al pecar, hermanos, es que siempre tendrás el pecado al frente tuyo si no vas con Dios, hermanos, en busca de arrepentimiento. Versículo 4 dice el texto, hermanos: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Debemos de reconocer, hermanos, que aunque una persona pueda pecar hacia otro individuo, el pecado es directamente a Dios. ¿Recuerdas la historia de José? Que llegó la esposa de Potifar y le dice: duerme conmigo. Y recuerdas la respuesta que él dio: lejos sea de mí que peque contra Jehová. El pecado de un individuo es directamente, está ligado, dirigido, hermanos, hacia Dios. Versículo 6, mira lo que dice el texto: he aquí, tú amas la verdad, ¿cómo, hermanos? En lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es ahí en lo íntimo, hermanos, ahí donde haces tu devocional, ahí donde Dios trata con nosotros y donde la espada llega, donde ningún otro lugar puede llegar, y Dios nos confronta de una manera personal. Dios ama la verdad en lo íntimo. Pregunta, hermanos: ¿por qué no ser honestos con Dios? ¿Por qué no ser íntegros con Dios? Escuche esta pregunta: ¿puedes esconder algo de un Dios omnisciente?
¿En qué concepto tenemos a Dios? Dios todo lo sabe, hermanos, y Él espera que vengamos a Él, hermanos. Él mismo nos invita a hacerlo. Versículo 10, hermanos, tal vez el verso más conocido de este salmo. Y el salmista David nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Qué necesario hacer esta oración, mis hermanos. Estamos hablando de David, hermanos. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 12, mira lo que dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Gloria a Dios que uno como cristiano, incluso en el pecado, nunca pierde su salvación. Amén, hermanos. Pero hay muchas cosas que sí se pueden perder, hermanos. Eso sería en sí todo un mensaje. Pero uno de ellos es el gozo de la salvación. El escritor no dice: vuélveme la salvación, sino vuélveme el gozo de la salvación, porque el pecado te drena hasta la última sonrisa. Vuélveme el gozo, Señor, aclamaba David, a quien era el título el dulce cantor de Israel, hermanos. Había perdido su sonrisa, había perdido, hermanos, esa chispa. Y no era por otra razón más que su propio pecado. Y por el otro capítulo, David llorando al niño. ¿Por qué no lloraba su pecado? Versículo 13, David le dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Vemos un arrepentimiento genuino en la vida de David, hermanos. Si Dios nos dé cristianos con arrepentimiento genuinos, hermanos, y que sus vidas profesen, hermanos, que sus frutos, hermanos, sean evidentes al decir: ahí hay frutos dignos de arrepentimiento. No somos salvos por obras, hermanos, amén. Pero si esa fe es genuina, es visible. Un hombre conforme al corazón de Dios no lo es por no pecar. No existe un hombre que no peque. Pero siempre una persona que se arrepienta, busque a Dios y no regrese a ese mismo pecado. Punto número 7, hermanos. Regresamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: fíjate, hermano, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿No te da gusto, hermanos, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia? ¿No te da gusto que tenemos un Dios misericordioso? Que será un atributo que tal vez predicaré este miércoles. Dios es misericordia, hermanos. Pero aunque Dios perdona, aunque Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Punto número 8. Aunque Dios nos perdona, el pecado tiene consecuencias. Si una persona toda su vida fue alcohólico, claro que puedes ir al cielo, pero vas a tener cirrosis. Si una persona toda su vida fue fumador, claro que puedes ir al cielo, pero tal vez te va a dar cáncer. Porque Dios sigue siendo un juez justo. Dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable, hermanos, en Nahum capítulo 1. Y le dice al final de este verso 14, primero le dice: Jehová perdonó tu pecado, no morirás, le dice a David. Verso 14. Pero, dice el texto: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La lectura que tú y yo tuvimos al comenzar el mensaje es que David lloraba a su niño, hermanos. Y antes de que muriera, Dios le dijo: tu hijo va a morir.
Dios es un juez justo, incluso con un hombre conforme al corazón de Dios. Nadie, creo yo, hermano, sea mejor que David. Creo que David no debía sorprenderse. El título del mensaje es: ¿por qué lloras por el niño? David, ¿por qué lloras por el niño? ¿Por qué no mejor lamentas y lloras tus propias acciones, David? ¿Por qué no mejor no lamentas no haber ido a la guerra? ¿Por qué no mejor no lloras? ¿Por qué no cuidé mis ojos? ¿Por qué no lamentas, David, no haber caminado con Dios? ¿Por qué no lamentas no haber tomado tu arpa y cantarle: Jehová es mi pastor? ¿Por qué no lamentas no haber orado? ¿Por qué no lamentas y llorado haber descuidado tu vida espiritual? David, ¿por qué no lloras al vivir de victorias pasadas? Pero David no llora por eso. David llora porque el niño murió. Tenemos muchos cristianos, hermanos, que lloran y se afligen porque a veces, y no a veces, hermanos, Dios es justo. Dios debe castigar el pecado, si no dejaría de ser Dios, hermanos. Y nuestro Dios es fuego consumidor. Claro que es amplio en misericordia, pero Él es un juez justo, hermanos. Versículo 17 dice la Escritura: y en vez de que te lamentes, hermanos, por el juicio de Dios, lamenta nuestros propios errores que hemos hecho para recibir el juicio de Dios. Versículo 16 dice la Biblia: entonces David rogó a Dios por el niño. No dice que oró, hermanos, ahí ya se acabó. El Señor bendice este día. Aquí empiezan las oraciones, hermanos, como lo he dicho, a rodilla pelona. ¿Te imaginas su ruego? Padre, te ruego que mi hijo no se muera. Padre, ¿pudieras perdonarme y perdonar la vida de mi hijo? Era tal su necesidad que no solamente le rogó a Dios, hermanos, ayunó, hermanos, dejó de comer. Y dice la Biblia: y pasó la noche acostado en tierra. ¿Por qué es hasta ahí cuando un cristiano se pone en serio con Dios, hermano? ¿Te das cuenta, hermanos? Y qué triste, pero a veces el juicio de Dios es necesario. Si ves el capítulo anterior, David no rogó y menos ayunó. Pero en este capítulo, hermanos, postrado en el piso siendo rey, hermanos, pidiendo misericordia e incluso dejar de comer: Señor, ten piedad de mí. Qué escena, hermanos. Como Jonás. Jonás no quería hacer lo que Dios le pidió. Y hasta que se lo trague el pez, dice la Biblia en Jonás 2, invocó Jonás a Dios. Versículo 18 nos dice la Biblia: y al séptimo día murió el niño. 7 días largos de agonía, 7 días de ruego y ayuno. Y la Escritura sigue diciendo, hermanos, que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál debe ser nuestra postura cuando Dios disciplina a un creyente? Porque Dios disciplina. ¿Será que David le empezó a gritar y le empezó a decir a Dios: pero ¿por qué has hecho eso? No. Versículo 20, probablemente los ruegos cambiaron la actitud y el corazón de David y se volvió nuevamente a Dios. Y después de la muerte de su hijo por el cual él lloraba, dice la Biblia que David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo, hermanos? Y adoró.
¿Cuál debe ser la postura de un creyente, hermanos, cuando es disciplinado de parte del Señor? Lávate, levántate, vete a la casa de Dios y adora a tu Dios, porque sigue siendo digno de suprema alabanza, mis hermanos. Probablemente él entró en la casa y dijo: lo merezco. Probablemente él entró en la casa y le dijo: Padre, tú sigues siendo bueno. Tú sigues siendo digno de que saque mi arpa y te alabe. Gloria a Dios, hermanos. Aunque Dios, escúchame bien, es justo al castigar el pecado, también es misericordioso cuando te arrepientes y lo buscas de todo corazón. Punto número siguiente, hermanos. Veamos cómo Dios obró en la vida de David. Antes de ir al texto, quiero que te pintes la escena en tu mente. Entra a la casa, al palacio, y su mujer, hermanos, Betsabé, a lo lejos la ve y está llorando, hermanos. Está llorando sin control. Hermanos, en esta historia nunca se habla de Betsabé, pero fue tomada en contra de su voluntad y su hijo murió, hermanos. ¿Cómo estaba Betsabé en el palacio? Desdichada, hermanos, triste, en agonía. Había muerto Urías, después la toma David. Tenía que guardar el secreto. Y después su hijo que tanto anhelaba, hermanos, su hijo que le vio las manitas, le vio el piecito, hermanos, le vio su cabeza. A los 7 días lo vio morir. ¿Te imaginas el dolor? Y para aquellos que digan que el Señor no es misericordioso, y para aquellos que se pregunten cómo puedes hablar de un Dios bueno, o de un Dios de amor, o de un Dios de misericordia, con un escenario tan negro. Verso 24 dice la Biblia: y consoló David a Betsabé. Mira la enseñanza que trae ese verso. Una persona que no ha sido consolada no es capaz de consolar. Solo una persona que ha sido consolada tiene la capacidad de consolar. Y en estos pasajes, aunque no se diga completamente, hermanos, nuestro grandioso Dios de alguna manera, hermanos, consoló a David. Y David consoló a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre. ¿Cómo le llamó, hermanos? Salomón. No solo le dio cualquier hijo, hermanos. Le dio el hijo más sabio que ha pisado esta tierra. La Escritura dice de Salomón que la gente venía de otros países para escuchar la sabiduría de Salomón. A la fecha se habla de su sabiduría. Y aquel hijo, hermanos, llamado Salomón, se convertiría más adelante en rey. Porque Dios, hermano, es misericordioso. Aprendamos algunas cosas para concluir este mensaje. O le seguimos media hora, hermanos. Por poco y me persuaden. Punto número 1, hermanos. Cuidemos donde estamos. Ahora tú puedes decir: no, pues no voy al baile, no voy a la. No, hermano, ¿veniste a la iglesia? No es suficiente con no estar donde no debemos estar. Te lo voy a repetir. No es suficiente no estar donde no debemos estar, sino debemos estar donde debemos estar. El domingo es día del Señor y hoy es día de iglesia, hermanos. Número 2, cuidemos todo lo que vemos en la semana.
No podemos ensuciar el ojo, hermanos, de lunes a sábado y esperar que nuestros ojos sean puros el domingo para el Señor. Siguiente punto, hermanos. Aprendamos que un pecado siempre liga a otro. El pecado tiene un efecto cadena, que si no la abres, hermano, y vas con Dios, simplemente de un engrane, otro engrane, otro engrane, y lo más terrible, hermanos, de pecar es que te alejas completamente de Dios. Siguiente punto, hermano, debemos recordar que Dios castiga el pecado sin acepción de persona. Así como no hay acepción de personas para ser salvos, gloria a Dios, hermanos, amén. Tampoco hay acepción para el santo juicio de Dios, incluso al creyente. Siguiente punto. Aun cuando pecamos, puedes arrepentirte y volverte a tu Dios, hermano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, es tiempo de volvernos a Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, hermanos. Y último punto, hermanos, recuerda que tenemos un Dios misericordioso que puede ayudarte solo si hay un arrepentimiento genuino. ¿Sabes que es Dios mismo quien nos manda a volvernos a Él? En esta semana que nuestra lectura es Isaías, si hay algo de que habla Isaías aparte de la profecía del Mesías. Hermanos, tantos versículos que dicen vuélvete a Dios, ponte a cuentas con Dios, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Y si de algo habla nuestra lectura es volvámonos a Dios. Y Isaías, hermanos, comienza con el capítulo 1 al darnos una invitación tan indigna de un rey a un esclavo, el decir venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es tiempo de volvernos a Dios y es tiempo de estar a cuentas con el Señor, hermanos. Arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento es cambiar y buscar a Dios, buscar su gloria, hermanos. Y debemos buscarlo cada día. Pecado no solamente, hermanos, es hacer lo malo. Pecado es no hacer lo bueno. A mí me sorprendió este versículo, hermanos, el miércoles, 1 Corintios 16, 22. Qué pasaje, hermanos, tan tremendo, y termino con este verso. Pero la Biblia dice, 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. A veces creemos, bueno, pastor, yo no tomo, yo no fumo, yo no digo maldiciones, y espero que así sea. Pero hay ateos que no toman y no fuman, hermano, y no por eso van a ir al cielo y son hijos de Dios. La distinción más grande de un cristiano debe ser, esa persona ama a Dios. Y el que no ame al Señor Jesucristo, dice mi Biblia, sea maldito. Amarle no es solo decir te amo. Amarle, hermanos, es buscar a Dios cada mañana. Amarle es volvernos a Él cuando lo ponemos en segundo término. Amarle es servirle. Amarle es cantarle. Amarle es congregarse. Amarle es buscar su voluntad. Buscar agradarle sobre todas las cosas. Y también es pecado no amar a Dios. ¿Lo amamos como debemos amarle? ¿Lo amamos con esa intensidad que la Biblia dice ágape? Cuando se le acercó a Pedro y le dijo, ¿me amas? La expresión está escrita en ágape. Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te filos. No le pudo responder te ágape. Sobre todas las cosas te amo. Dios nos ayude a poder decir y reflejar con nuestra vida, te amo, Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar.
Mientras el piano comienza a tocar, te voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Hay algo por lo cual le tengas que pedir perdón a Dios? Si pecamos contra una piedra, no tenemos problemas. Si pecamos contra un hombre, tenemos algo de problemas. Pero si pecamos contra un gran Dios, tendremos un muy grande problema.